Bueno, mi nombre es Kelly Beltrán, estoy en Casa sobre la Roca hace más o menos unos 4 años y medio. Quiero contarles hoy cómo inició todo. Yo nací en una casa pues con una religión católica de tradición. Estoy pues mi mamá, mi papá, mis 3 hermanos, yo soy la segunda. Todo empezó porque pues tuve una adolescencia muy complicada, muy rebelde, quería siempre como llevar mi voluntad, empecé a escuchar pues música, rock, metal, bueno, todo ese tipo de música pues que uno hasta hoy entiende realmente el contenido de eso y como el significado que eso tiene. Y cada vez era peor, duré más o menos así 2 años, 14 y 15 años, muy llevada a mi voluntad, pues agredía a mis hermanos, bueno, fue muy complejo ese tema. Nunca existió para mí Dios en mi vida, para mí eso era un mito, no lo tenía como presente en mi vida. Mis papás siempre me inculcaron pues ir a la misa o acercar o tener una relación con Dios, pero pues finalmente yo nunca quise y nunca acepté a Dios en mi vida, nunca lo acepté. Pues crecí con ese pensamiento, crecí que yo podía hacerlo así a mi manera. Empecé ya pues a trabajar, a hacer como pues mi vida normal. Y pues conocí al papá de mis hijos, nos casamos por lo civil porque pues obviamente por la iglesia no, porque no creía yo que tenía que ser un acto religioso para poder tener un compromiso con alguien. Nos casamos, tuvimos 2 hijos, en este momento mis hijos tienen 11 y 6 años. Y al cabo de 7 años de estar casados nos separamos por infidelidad por parte de él. En este momento doy gracias a Dios por esa situación que en su momento fue muy compleja para mí. Entré en una depresión muy profunda, no tenía como rumbo de nada. Fue muy doloroso, fue un proceso demasiado doloroso en donde yo no veía salida a mi problema, pero Dios es muy lindo y en ese momento Dios ya me tenía rodeada de muchas personas a las que seguramente iba a poder yo llegar a buscarlo a Él. Inicialmente empecé con una vecina amiga. Ella pues conoció mi situación en ese momento cuando yo me enteré de la infidelidad de parte de mi esposo en ese momento, y ella empezó a orar conmigo, pero pues yo no entendía realmente por qué lo hacía. Y ella empezó todos los días, se dedicaba a acompañarme porque pues para mí se perdió la noción del tiempo, yo no comía, no dormía, me la pasaba llorando, porque en ese momento yo sentía que se me acabó pues la vida total. Y eso pasa cuando uno tiene otro Dios en su vida, ¿sí? No el Dios real, sino otro Dios en su vida, y ese Dios falla. Entonces pasa eso que sentí que realmente no tenía como razón de ser, a pesar de que tenía a mis hijos pequeños y me necesitaban en ese momento. No me importaba porque sencillamente solamente pensaba en mi dolor y en lo que yo estaba pasando por ese momento. Mi amiga me empieza a ayudar a orar, me acompañaba todos los días, me llevaba desayuno. Bueno, fue una situación muy dolorosa, pero al mismo tiempo ella acompañándome me ayudó a entender muchas cosas ahí. Luego empecé a ir a una clínica psiquiátrica, duré casi 4 semanas yendo 2 veces seguidas y fue también muy duro porque pues yo nunca encontraba una respuesta. O sea, yo siempre quería buscar ayuda, pero quería buscar una respuesta, y en ellos
pues sencillamente hacen una terapia normal y ya. O sea, es como lo normal de lo que le puede pasar a cualquier persona, pero yo no lo podía ver y no lo podía entender así. Yo quería encontrar que alguien realmente me ayudara a entender por qué pasa eso. Y pues fue peor porque realmente empecé a tomar pastillas para dormir, a medicarme. Cada vez era más depresiva, yo sentía que pues que nada me podía como ayudar, más sin embargo hacía la rutina diaria pues con mis hijos, porque pues ellos veían a la mamá que les cumplía con cocinarles, con hacerles todo, pero pues no. Y finalmente llegué a buscar ayuda. Una familia, una pareja de amigos, familia, me invitaron a Casa sobre la Roca, pero en Bogotá, y yo iba, pero pues yo no sentía ni sí ni no, o sea, la verdad yo iba porque pues me daba pena decirles no, gracias. En ese momento yo estaba sin trabajo, o sea, tenía todo al revés, porque cuando yo me casé me dediqué al hogar, me dediqué a estar pues pendiente de mis hijos, pendiente de mi esposo, entonces se me olvidó también que yo pues como mujer necesito hacer otras cosas. Cuando él se fue pues yo quedé totalmente vulnerable a la parte económica, quedé sin ayuda de nada, ni emocional, nada, o sea, yo sentí que lo perdí todo. Entonces también estaba en una crisis económica terrible, en donde también buscaba trabajo, pero para mí era muy complejo encontrar trabajo en ese momento porque llevaba ya 7 años de los cuales estaba dedicada a mi casa y no tenía 7 años de experiencia laboral, que hoy en día pesa mucho. Entonces no era fácil conseguir trabajo, a pesar pues, de que tenía conocimientos de varias cosas, no se abrían las puertas en ese momento. Entonces la situación económica también se vino muy fuerte, tenía que pues sostener a mis hijos, tenía yo que sostener los gastos básicos que llegaban todos los meses. Entonces empecé yo ya con mis amigos que me invitaron a Casa sobre la Roca, pues yo iba, pero pues ya después no volví, dije no, o sea, no, realmente no, aún no estaba yo realmente convencida de que era pues Dios, era el que podía ayudarme a encontrar todo. Ellos empezaron a ir en su momento era Cota, en el colegio, empezaron a invitarme a la iglesia de Casa sobre la Roca en Cota, pues me quedaba más cerca y yo dije, bueno, listo, ok. Yo igual seguía con mi situación complicada de depresión, de crisis económica, de la salud también ya se estaba viendo afectada. Y yo iba a la iglesia, pero pues yo sentía que yo iba era a llorar. O sea, era llorar, yo no quería nada más. Yo realmente lo poco que escuchaba de palabra era muy poco porque yo sentía que podía hacerlo en ese lugar llorando. Que nadie me preguntaba, nadie me decía qué le pasa, por qué llora. Por eso lo hacía, porque sentía la tranquilidad de que nadie me decía a mí por qué está llorando. Yo no quería como contarle ya a alguien porque yo no veía que nadie me podía ayudar con mi problema que en ese momento yo estaba pasando. Y finalmente yo empecé a ir más seguido, pero cada vez que el pastor hacía el llamado de pasar al frente yo no lo hacía. No sé si era por pena o porque no quería, bueno, no sé en este momento realmente, pero pues Dios sí sabe, y Dios sabe en qué momento uno lo debe hacer, sin presión, sin obligación de nada. Finalmente llegué a un punto en que ya sentí el descanso que sentía mi corazón, porque en ese proceso tan difícil nunca sentía paz, nunca sentía tranquilidad de nada. Ya cuando ya decidí, recuerdo mucho que cuando yo ya me di al frente era porque yo ya había levantado la mano, ya había pasado al frente, o sea, yo no recuerdo el trayecto de levantar la mano y pasar al frente, no lo recuerdo.
recuerdo es cuando ya hice la oración de fe y sentí un descanso, y las personas que me recibieron a darme la bienvenida, pues lo llevan a uno, le hacen la invitación, le explican a uno más o menos cómo es todo el tema con la iglesia, pero yo no quería escuchar eso, yo solamente quería que me escucharan. Y empiezo yo a contar toda mi situación compleja, de tristeza, de todo lo que una mujer puede sentir en ese momento. Y la persona que me recibe me dice: no te preocupes, que yo sé lo que tú estás pasando porque yo pasé por lo mismo. Y me acuerdo que fue el sentirse encontrada, sentirse que realmente tú te entienden, que hay una persona que pasó por la misma situación y que sabe el dolor que genera una separación, que genera muchas cosas. Y es sentirse acogida, sentirse respaldada, porque durante todo este proceso me sentía muy sola, a pesar de que tenía mi familia, todo, pero me sentía muy sola. Y era sentir a través de esa persona el amor de Dios, que me dice: no se preocupe, que está sola, no está sola, está con nosotros, aquí la podemos ayudar. Y empiezo yo mi proceso, porque fue algo como muy rápido con Dios. Mi enamoramiento con Dios fue muy rápido, y empiezo yo a hacer todo mi proceso que ofrece la iglesia, en donde pues empecé a hacer todo el proceso de consejería, sanidad interior, hago todo lo de el curso de ADN que ofrece la iglesia, me bautizo. Eso que les estoy contando fue el septiembre 28 que tomé yo la decisión de aceptar la ayuda de Dios, y finalmente yo me bautizo un 7 de diciembre, un 6 de diciembre si no estoy mal. O sea, mi proceso fue muy rápido, porque sentí que realmente esa era la salida que yo necesitaba a muchas preguntas que tenía, y que solamente Dios sabía por qué y para qué era todo esta situación. Igual seguía mi situación económica muy compleja, seguía mi situación económica pues a la deriva, porque no tenía trabajo. Afortunadamente en la iglesia me acogen, me empiezan a respaldar. Encontré ayuda, un aporte y un apoyo económico por parte de la iglesia mientras que conseguía trabajo. Seguí en la búsqueda y empecé a orar por el trabajo que necesitaba, tanto para mí como en ingresos y como en tiempo también para mis hijos. Empecé a orar por eso, y Dios me empezó a respaldar económicamente en ese proceso que yo estaba sin empleo. Un día llegué, un domingo, pues a pesar de que ya conocía a Dios y que ya sabía que su voluntad era perfecta y que tenía los mejores planes para mí, porque en ese momento Dios me regaló una palabra que es Isaías 54, y me dice que Él va a ver por mí, por mis hijos. Mas sin embargo la provisión era muy escasa en ese momento. Llegué un domingo a mi casa muy pues como aburrida, como desmotivada, y encuentro yo con gran sorpresa en la portería de mi conjunto que me dice el celador que me dejaron unas bolsas que pues para que yo las recogiera. Bajo yo y cuando veo es mercado completo, o sea, era un mercado donde no le faltaba absolutamente nada. Entonces yo le pregunto al celador que quién me dejó eso ahí, y me dijo: no, pues vino el domiciliario y me preguntó por qué si aquí vivía una señora Kelly. Dijeron que sí, yo le dije que sí. Me dijo: pues la única Kelly que vivía acá en este conjunto es usted. Entonces él dijo que sí, y era un mercado. Realmente ahí es donde yo digo la fidelidad de Dios. Tal vez a veces no entendemos y nos dejamos llevar por las preocupaciones, nos dejamos llevar por las angustias, por qué va a pasar mañana, y no dejamos que realmente sea Dios el que actúe, que sea Dios el que, no lo dejamos actuar a Él. Y cuando yo veo eso, es la explicación a muchas cosas de las que me han pasado.
es el respaldo que Dios ha tenido conmigo, es el amor que ha tenido conmigo y con mis hijos, es la iglesia la que ha estado siempre ahí pendiente de mí y de mi familia. Los amigos que pude conseguir en la iglesia son las personas, la segunda familia que yo digo que tengo, porque finalmente fueron ellos también un apoyo en acompañamiento, es un apoyo en amor, un apoyo en fidelidad. El proceso que hace la iglesia con todas las personas que llegan con muchas necesidades es increíble. Todo depende de uno, que realmente uno quiera dejarse ayudar, que uno quiera hacer el proceso y quiera empezar a caminar con Dios. Dios ha sido tan bueno y su amor ha sido tan grande conmigo que realmente no hay palabras para describir lo que Él ha hecho para mí y para mis hijos. El respaldo y el acompañamiento que yo he tenido con Él ha sido algo que yo no podría describir realmente cómo ha sido todo el proceso que yo he tenido con Él. Hoy en día estamos haciendo, en ese momento yo estoy sirviendo en el Ministerio de Visa. Yo empecé a servir al año que yo llegué a la iglesia, o sea, ya llevo 3 años sirviendo en la iglesia. Y ese también ha sido un regalo y una bendición, el prestar un servicio a Dios, porque es de la única manera en que yo siento que puedo pagarle por todo lo que ha hecho por mí, para mis hijos. Siento que es una manera de compensar, prestarle mi servicio a Él, en mis conocimientos, poniendo pues mis dones y mis talentos a su servicio, a lo que necesita realmente Dios para mí. Yo los invito realmente a que si están pasando por una situación como la mía, como la que yo pasé, nunca se sientan solos, nunca sientan que nunca hay una salida, porque si la hay, Dios está siempre con nosotros, Dios siempre quiere ayudarnos y depende de nosotros poner de nuestra parte para que eso se dé. La iglesia presta todas las ayudas y todas las herramientas para que hagamos un proceso y para que empecemos a caminar con Dios. Yo les puedo decir que mi proceso, y lo recuerdo y lo estuve recordando durante todos estos días, incluso empezando desde los sugieres, que cuando yo llegaba a llorar, ellos lo único que hacían era pasarme pañuelitos, y estar ahí como pendiente de que no se me acabaran. Nicodemo, la bienvenida fue también súper importante, porque fue cuando me recibieron a mí, y el apoyo que ellos prestan. También todos los ministerios están involucrados, estuvieron involucrados en mi proceso, y eso es lo que realmente Dios hace en nosotros, hace que nosotros prestemos y ayudemos a esas personas que, como yo, han pasado por una situación o muchas situaciones como llegan a la iglesia, y que sabemos que están ahí ayudándonos. Más que la iglesia, es una familia, es el amor que Dios transmite a través de cada persona para que nunca nos sintamos solos. Es el amor de Dios que está en cada situación en la que usted se encuentre. No piense que es que no hay solución, sí la hay. Y como yo, he pasado por situaciones muy complejas, pero Dios siempre estuvo ahí. Pero también el apoyo que me dio la iglesia fue muy importante, y por eso estoy inmensamente agradecida por el pastor, por su esposa, por todos los ministerios que se involucraron en mi proceso, los consejeros que estuvieron conmigo. Todo, absolutamente todo fue perfecto y planeado por Dios para que pudiera yo salir de esa situación tan difícil por la que yo estuve. Hoy en día vivo con mis hijos, tenemos una estabilidad económica por mis ingresos. Dios me regaló un trabajo que ha sido una bendición, y gracias a eso he podido salir adelante con ellos. Sirvo en la iglesia, mi hijo mayor sirve en la iglesia, él es profesor de Roca Kids, también hizo su proceso, pero yo hoy le doy gracias a Dios porque nos puso en el lugar indicado, nos puso en la iglesia Casa Sobre la Roca, Sabana Norte, y es la iglesia donde Dios quería que estuviéramos,
y es donde nos han ayudado y nos levantaron, y en este momento estamos prestándole el servicio a Dios en donde nos quiera poner. En este momento estamos donde Dios quiere, pero estamos dispuestos a servir donde Dios quiera. Y nada, yo los invito a que no busquen la ayuda, busquen los ministerios, busquen un consejero, no se queden callados, no quédense que no puedo salir de esto, no, busquen, allá siempre hay alguien dispuesto a ayudar, siempre. Entonces los invito a que lleguen a la iglesia, lleven invitados. La verdad, para mí, yo se lo he dicho al pastor, para mí es la mejor iglesia del mundo, y lo seguiré haciendo hasta cuando Dios tenga otro lugar que ponernos. Ojalá que no, pero para mí es mi iglesia y la amo profundamente.